nuevamente a mi canal, espero que estén muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Dulcinea y este es mi canal. Si aún no te has suscrito, suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones porque estaré subiendo contenido frecuentemente. Mi gente, ahora que les traigo, ahora les voy a dar consejos para poder viajar más seguro. Sé que la situación de la pandemia es un poco complicado y en medio de lo posible es mejor quedarte en casa. Sin embargo, aún hay personas que están planeando viaje, ya sea por trabajo o por X razón, y qué mejor manera de darte estos consejos que te serán de gran utilidad, obviamente para viajar más seguro y evitar la propagación del virus. Otra cosa muy importante que voy a tocar en este video, así que quédate, es que las reglas han cambiado. Ya las reglas no son como antes. A lo último te vamos a contar nuestra experiencia para que tengas en cuenta antes de realizar tu viaje, así que checa este video. Y ahora sí, mi gente, empezando con los consejos, el primer consejo que te voy a dar antes de que tú vayas a viajar es que llenes un formulario. Este formulario te van a preguntar, son preguntas relacionadas con tu salud, así a ellos les vas a confirmar que realmente no tienes COVID, así que es mejor que este formulario lo llenes en línea, ya sea en la página de internet de la aerolínea o en una aplicación. Así te evitas tumultos al llegar al mostrador y aparte, bueno, a mí se me hace más rápido que lo llenes en línea porque lo puedes enviar en línea, o si es de tu preferencia puedes llenarlo en el mostrador. Otro consejo súper importante, y creo que no está de más decirlo, es el uso de la mascarilla facial, ya sea una mascarilla de tela o estas que son desechables, porque si no la usas no te van a dejar entrar a ningún lado. Y creo que ustedes ya se han dado cuenta, si ustedes van al súper o a cualquier lugar no te dejan ingresar si no estás usando una mascarilla. Así que eso es un consejo muy importante y deben de tomar muy en cuenta. Y añadido a esto, otra de las normas que han cambiado es que te van a estar tomando la temperatura frecuentemente, ya sea a la salida o a la llegada donde tú vayas a llegar. Con esto de la toma de temperatura te van a decir si te vas a tu casa o no. Un consejo personal que también yo usaría personalmente si voy a viajar es el uso de la careta o el protector facial, porque actualmente se ha demostrado científicamente, ahora sí, científicamente comprobado que esto en conjunto con el cubrebocas que es muy efectivo. Obviamente el protector facial en conjunto con la mascarilla. Otro consejo, su sana distancia, que esta norma ha sido muy aclamada por los japoneses y la verdad creo que esta es una de las mejores normas para evitar la propagación, así que mantén tu distancia de 2 metros. Otra de las normas que también han cambiado es la limpieza. La limpieza ahora sí está, yo creo que al 120%. La verdad yo nunca había visto estos lugares tan limpios o tan pulcros, diría yo. En general se pusieron normas para que estos lugares públicos estuvieran impecables. Sin embargo, como consejo personal te diría que te lleves tus toallitas, tu gel sanitizante o algo que te vaya a servir a ti para que estés constantemente limpiándote las manos, o lo mejor obviamente lavarte las manos con agua y con jabón. Otra norma que también ha cambiado con el equipaje de mano es que ahora tú puedes llevar hasta 350 mililitros en el equipaje de mano. No sé si se acuerdan ustedes o no sabían que antes estaba reglamentado solamente introducir 100 mililitros y pues ahora no, pues ahora tú puedes llevar tu gel de tamaño proporcional para que lo lleves contigo arriba del avión. Otra cosa muy importante es que evita toda costa y como sea acomode el lugar de tocar superficies. La verdad para mí ha sido muy difícil porque yo soy de las personas que están constantemente tocando la cara, rascándose la nariz y en general estoy haciendo 1000 cosas con las manos. Ya fue como que cuando entró la pandemia fue como que Dulce, stop. Ese también es muy importante para que ahora sí no ingrese el COVID en tu vida. En general, evita tocar superficies y no te toques tu hermosa carita. Otro consejo muy importante, y yo creo que a los fashionistas y en general a las personas que usan accesorios como yo, pues en general yo creo que lo mejor o lo más conveniente será que no utilices accesorios cuando tú vayas a viajar, porque así vas a evitar estar constantemente limpiándolos y desinfectándolos, porque ya ven que cuando ustedes pasan por seguridad te tienes que quitar todo, te tienes que quitar los cintos, los aretes, o bueno, más bien, o los aretes muy grandes, te tienes que quitar las pulseras o cualquier cosa de metal
Y yo creo que lo más conveniente que podrías hacer es no utilizar accesorios cuando tú vayas a viajar. Otro consejo que te daré es que evita pagar con dinero en efectivo. Será mejor que utilices tu tarjeta de crédito o débito. Todo con esto de la pandemia, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero todo se ha digitalizado. Todo es por medio de una computadora, por una aplicación, por un programa, por un software, etcétera, etcétera, etcétera. Así han cambiado las normas también del transporte público y específicamente ahora sí de los aviones y los hoteles, porque ahora todo se está haciendo los check-in en línea para evitar el contacto directo, pues ahora sí, con las personas. Otra norma que cambió es que, lo lamento la verdad, mis dulces comelones y yo también, ya no van a estar vendiendo comida a bordo en los aviones o en cualquier medio de transporte que lo hacía anteriormente. Así que vete preparando con tus snacks y recuerda empaquetar bien tus productos, porque tampoco te lo van a dejar pasar si no está empaquetado. A ver, paréntesis, ¿a qué me refiero con empaquetado? Si tú traes, por ejemplo, unas galletitas, estos deben de ir en una bolsa hermética, como las tipo Ziploc. No les estoy haciendo propaganda a esta marca, pero es para que más o menos den una idea y lleves tus snacks en este tipo de bolsa. Otra cosa lamentable también, que esa lo sé, aparte del COVID, es que ya no se van a estar dando revistas a bordo, tampoco audífonos ni mantas, así que vete preparando con tus películas en el teléfono, algunos videos, o tú te puedes llevar una revista, claro. Y si tú también eres de las personas que sufren a frío a bordo como yo, es mejor que te vayas preparando con un buen chaquetón. Otro consejo personal que te daré al momento de que tú llegues a tu lugar destino, es muy importante que desinfectes tu equipaje. Ahora yo estoy desinfectando todo, se los juro que cuando voy al súper es de que llego, desinfecto, trapeo, me meto a bañar, todo. Y en medida de lo posible, desinfecta tu equipaje de mano. Consejo final y otra triste historia y lamentablemente también. ¿Te acuerdas de aquel bello momento en que te recibían con flores, con globos o simplemente alguien te recibía? A mí me gustaba ver ese momento, se me hacía muy bonito, pero ahora con esto del COVID ha cambiado totalmente y ahorita les vamos a contar nuestra experiencia, porque a mí me pasó personalmente y dije de que, oh, ¿qué estoy haciendo aquí? La verdad no me había informado, por eso se lo estoy informando y la estoy diciendo a ustedes, pues que ahora no vas a poder ir a recibir a la persona que haya llegado. O sea, lo puedes recibir afuera, pero adentro ya no. Es mejor que si tú vas a viajar, es mejor que te vayas mensajeando o llamarle a la persona que te vaya a recoger para que le vayas informando de la situación, si ya llegaste o cuánto tiempo te falta por llegar, solamente para que te vaya a recoger. Ahora sí, mi gente, les vamos a contar nuestra experiencia y esto va a ir de la mano de mi invitado especial, que es un colombiano que viajó de Guadalajara a Monterrey. Y ahora sí, quédense hasta el final para que vean lo que pasó y eviten obviamente esto con estos consejos que te acabo de dar. Y pues me presento aquí, este es mi invitado especial, no andaba perdido, andaba de parranda. Por si ustedes no lo conocen, eres mi novio. Platícales un poquito de ti, porque creo que muchos no te conocen. Los que ya lo conocen ya han visto la mayoría de mis videos. Él es un productor de efectos visuales, así que bueno, está aquí con nosotros. ¿Por qué te ríes? Sí. Bueno, ahora les vamos a contar nuestra experiencia cuando yo lo fui a recoger en el aeropuerto y obviamente su vuelo que tomó. ¿Qué vuelo tomaste? ¿Qué Fue Viva Aerobús. La aerolínea. Pero antes de eso, pues soy Gerson, pues que me dedico a los que son efectos visuales. Hago postproducción y producción también, tanto animación 2D, 3D y pues todo eso que ves en cine, comerciales y todo eso. A eso me dedico. Un poquito de magia. Les voy a poner un video para que sepan más o menos de lo que es, porque siempre que digo de que, ay, ¿a qué se dedica tu novio? O sea, muchas personas como que así como que ni idea. Y les voy a dejar un videito para que sepan de lo que está trabajando ahorita él. Y pues nada, ahora sí, cuéntanos tu experiencia del vuelo, como, a ver, ¿qué cambios viste? O sea, al ingresar, porque yo no he viajado, la verdad, yo quiero viajar. ¿Qué notaste diferente? O sea, porque yo sé que ya como que todo cambió. Pues la verdad, pues ya nadie le importa, todo el mundo está en la calle, la verdad. Fue lo que yo vi, pues llegué al aeropuerto, vivo en Guadalajara, trabajo allá.
Y pues llegué al aeropuerto, pues ya sabía, había muchísima gente así. Mi vuelo fue por Viva Aerobús, pues estaba todo tranquilo. Estaba con su sana distancia, que te toma la temperatura cuando entras al aeropuerto y todo eso. Y pues tienen como que un cubículo donde tú vienes y llenas todos tus datos sobre tus síntomas, si has viajado y cosas así como para saber un historial de ti. Clean. ¿Se acuerdan de los consejos que les di? Que antes de que viajaran, este formulario lo puedes llenar tú en línea. Pero sinceramente no sé qué te preguntan. ¿Qué te preguntan? Te preguntaron de que cuántos años tienes, cómo te llamas, tu identificación, que si has viajado en los últimos 14 días, que si has presentado fiebre, si has presentado ¿qué? Síntomas. Sí, pues los síntomas todos de y esas COVID. cosas. Como cosas de respiración y eso. Pero ya eso es lo único que te preguntan. Y pues de resto, pues te preguntan, pues nada. Y ya después o lo haces tanto físico o lo haces en la aplicación. En el aplicativo que te dan ahí para que tú lo rellenes online. Y ya, tienes que entregarlo cuando vas a pasar seguridad. De hecho, lo hice digital y a mí no me lo pidieron. De hecho, te estaban pidiendo los que estaban físicos. Yo nada más le mostré mi formulario y tenía como un código QR donde lo escaneaban. Se suponía que tenían que escanearlo y no me escanearon nada porque no tienen ni nada de eso. Y cuando fui a entregar mi maleta, pues todo normal. O sea, tú entregaste la maleta. Sí, pues hay una sana distancia de 1 metro. O sea, ya no las pasan ellos. No, sí. Igual tú tienes que llegarte ahí, te puede estar en todas las partes de los mostradores, pues tienen como un vidrio protector. Tú estás hablando ahí, ya pones tu pasaporte, tu identidad ahí frente al vidrio. ¿Ves? Se notan. Eso era diferente porque antes tú estabas como en contacto físico con el personal de la aerolínea y ahora está con el protector transparente. Qué interesante, eso yo no sabía. Sí, pues ya te da con el antibacterial que te dan ahí y todo eso. Después cuando fui pasada a la parte de seguridad, ahí sí había mucha gente. Yo tienes que mantener 1 metro y tenía un poco vieja aquí atrás pegada y yo las volteaba y las miraba como que, qué onda, vete para allá. Puede pasar eso, después el filtro de seguridad, pues te ponen la cámara térmica donde te muestran ahí prácticamente cómo está tu temperatura y todo. O sea, a ver, ¿es antes de seguridad? Después de que pasa seguridad, está un militar dándote gel antibacterial. ¿Es un militar? Sí, y están los médicos ahí checando el monitor de la temperatura y esa. No me hubiera imaginado y ya pasas eso. Y pues ya estás allá adentro. ¿Y cuando llegaste aquí al aeropuerto de Monterrey? Llegamos, recogimos maletas y había un mancito ya lo último, que ya para salir te estaba tomando la temperatura a uno por uno y hay unos militares ahí. Algo muy chistoso que me pasó a mí porque yo iba a llegar por él y usualmente yo lo espero en la sala de espera y no contaba con eso porque yo al momento de ingresar a la sala de espera, o sea, literal estaba todo cerrado, solamente había como una guardia de seguridad y otra que la estaba acompañando, o sea, eran 2 guardias. Yo al momento de ingresar a la sala de espera estaba todo solo, estaba todo apagado. Ahí sí, no sé si te diste cuenta, pero ahí sí, o sea, estaban los restaurantes cerrados. Solamente... y hasta la tienda de revistas estaba cerrada. O sea, solamente lo que les digo, o sea, solamente estaban las 2 guardias y era nomás para que pagaras el boleto de estacionamiento y literal te salieran. Bueno, pues en Guadalajara sí está todo abierto, la verdad. O sea, aquí en el aeropuerto de Monterrey nomás era como para que te recogieran. A ver, tú como tu experiencia, la verdad a mí me da miedo todavía viajar. ¿Tú todavía seguirías viajando? Pues sí es necesario, solamente lo necesario, no es como que tampoco turista o algo así. Ajá, sí, de hecho. En este momento no sería turístico, la verdad. Dígame la experiencia de un colombiano que viajó de Guadalajara a Monterrey. Así que si tú estás planeando un viaje, toma tus medidas de precaución. Y pues nada, mi gente, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado mucho este video. No olvides suscribirte a mi canal y síganme en mi cuenta de Instagram como @dulcebernal. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.